Aire acondicionado, curso intermedio. Los equipos de aire acondicionado tienen como objetivo controlar la temperatura, humedad, limpieza y movimiento del aire en un espacio confinado. Esto permite mantener climatizado nuestras salas, shelter o casetas a una temperatura adecuada con la finalidad de preservar los equipos y componentes electrónicos. Ahora pasaremos a ver el ciclo de refrigeración, problemas y soluciones del sistema de aire acondicionado. Ciclo de refrigeración del aire acondicionado. En este ciclo circula un refrigerante cuya función es la de reducir o mantener la temperatura de un determinado ambiente por debajo de la temperatura de entorno. Para ello, se debe extraer el calor del espacio que deseamos refrigerar, la sala de equipos, y transferirlo a otro cuerpo, el refrigerante, cuya temperatura sea menor. Este circula dentro del ciclo, comenzando en un estado, y a medida que pasan las etapas o procesos, va cambiando su condición inicial, hasta que finalmente vuelve a su estado original. El conjunto de esta serie de procesos se denomina ciclo de refrigeración. El ciclo de refrigeración se compone de 4 procesos fundamentales. Expansión. Al principio, el refrigerante está en estado líquido en la unidad exterior, condensador, a alta presión. Es necesario llevarlo a la unidad interior, el evaporador, y conseguir el efecto de refrigeración. Para conseguir el efecto de refrigeración, debe pasar por un elemento de expansión, la válvula de expansión. Con ello, se consigue 2 cosas: reducir la presión y la temperatura del refrigerante, dejándolo en condiciones óptimas para la operación. Evaporación. El refrigerante ingresa al evaporador en estado líquido y sale en forma de vapor. Esto es debido a que el aire de la sala, antes de colisionar con el serpentín del evaporador, está a una temperatura superior a la del refrigerante, que circula en ese instante por el serpentín del evaporador, y al entrar en contacto se produce una transferencia de calor, dando como resultado que el aire, luego de colisionar con el serpentín, baja su temperatura, y esta es la que ingresa a la sala. Mientras tanto, el refrigerante absorbe el calor, haciendo que el refrigerante pase del estado líquido al vapor. En resumen, en el evaporador, el refrigerante líquido se evapora, cediendo frío al aire de la sala de equipos. Compresión. El refrigerante ingresa a la unidad condensadora en forma de gas, para luego convertirse en líquido. En primera instancia, el refrigerante en forma de gas ingresa al compresor a baja presión y temperatura. Luego sale del compresor a alta presión y temperatura. Condensación. El refrigerante en forma de gas a alta presión y temperatura ingresa al serpentín del condensador en esas condiciones y sale refrigerante líquido a alta presión. Esto se logra debido a que el aire del medio ambiente que ingresa por las partes laterales del condensador, antes de colisionar con el serpentín del condensador, está a una temperatura inferior al del refrigerante que circula en ese instante por el serpentín del condensador, y al entrar en contacto se produce una transferencia de calor, dando como resultado que el aire, luego de colisionar con el serpentín, eleva su temperatura y es expulsado por el ventilador hacia el medio ambiente. Mientras tanto, el refrigerante pierde calor, haciendo que el refrigerante pase al estado líquido. En la imagen observamos la unidad condensadora y la unidad evaporadora.
Problemas y soluciones en el sistema de aire acondicionado. Alto sobrecalentamiento a la salida del evaporador. Restricciones en la línea de líquido. Causa probable. Filtro deshidratador de la línea de líquido parcialmente tapado. Verifique la temperatura del deshidratador a la entrada y salida. Si la temperatura a la entrada es mayor que la salida, el deshidratador está restringido. Esto significa que el deshidratador ha cumplido con su trabajo. Ha retenido tanta contaminación que la alta caída de presión a través del mismo está causando que el líquido dentro del deshidratador se evapore instantáneamente. Si el indicador de humedad muestra que el refrigerante contiene humedad, significa que el filtro deshidratador está saturado con humedad y ya no puede remover más. Un exceso de humedad puede causar que se forme hielo en la entrada de la válvula de expansión, si está operando debajo de los 0 grados centígrados, provocando una restricción del líquido, esto es, no alimentará de suficiente refrigerante al evaporador. Solución: reemplace el filtro deshidratador de la línea de líquido. Un filtro deshidratador saturado con humedad tiene poco efecto en el aumento de la caída de presión a través de ella misma. Diseño inadecuado de tubería. Causa probable. Una excesiva altura vertical de la línea de líquido. Generalmente, por cada 30 centímetros de altura vertical, utilizando refrigerante R22, hay aproximadamente una caída de presión de medio PSI. Si un sistema tiene una altura vertical excesiva, entonces se formará gas instantáneo. Línea de líquido demasiado larga. Línea de líquido de diámetro muy pequeño o demasiadas conexiones. Las tres causan una caída de presión excesiva en la línea de líquido. Solución: asegúrese que el refrigerante se subenfríe lo suficiente antes de subir por la línea vertical, para evitar que se evapore cuando la temperatura disminuya a la que existe en la parte alta de la tubería vertical. En la práctica, un subenfriamiento de 5 grados centígrados es generalmente suficiente para elevaciones hasta de 8 metros. Para estar seguros, revise las especificaciones del fabricante. Reemplace las tuberías por otra tubería con el tamaño correcto de la línea. Baja presión de condensación. Para unidades de condensación enfriadas por aire, cuando el sistema de control de presión de condensación esté defectuoso o mal ajustado, todos los condensadores enfriados por aire están dimensionados para una cierta temperatura de aire ambiente, usualmente de 32 a 35 grados centígrados. Cuando la temperatura ambiente cae debajo de los 10 grados centígrados, el condensador estará sobredimensionado y se necesitará algún tipo de control de presión de condensación. Causa probable: ventilador cicleando. El ventilador de velocidad variable ya no es efectivo. Esto debido a la baja temperatura ambiente y/o a vientos predominantes. Ajuste inadecuado. Cicleando. Ajuste de velocidad muy retrasado o muy alto. Mal conectado. Solución: encuentre el origen del problema y corríjalo. Instale un control de presión de condensación tipo inundado. Ajuste el ciclo del ventilador basándose en la temperatura ambiente con la presión prevaleciente. Encuentre el origen del problema y corríjalo. Contaminación en el sistema. Causa probable: la humedad
dentro del sistema puede ser causada por el aire húmedo, el cual ha entrado al sistema por cargarlo con refrigerante húmedo o aceite refrigerante de pobre calidad, o por humedad en las partes internas y/o fugas. Mangueras de carga y nanómetros internamente húmedos. El filtro deshidratador tapado causará una excesiva caída de presión, resultando gas instantáneo. Solución. La manera efectiva de eliminar la humedad de un sistema es deshidratarlo adecuadamente, hacer un buen vacío, antes de cargar y de instalar el filtro deshidratador. Reemplace como sea necesario. Mantenga el recipiente de aceite para refrigeración sellado de la atmósfera todo el tiempo. El aceite para refrigeración atrae la humedad. Si se deja abierto a la atmósfera, el aceite absorberá la humedad rápidamente. Contaminación en el sistema. Causa probable. La formación de hielo o cera restringiendo el flujo de refrigerante puede ser indicada por un repentino aumento en la presión de succión después de un paro, cuando el sistema se recalienta. Para verificarlo mientras el sistema está trabajando, utilice algún medio para calentar la válvula de expansión. Esto derretirá el hielo y notará el aumento en la presión de succión. Ese calentamiento generalmente no derrite la cera, lo que hace que la cera sea difícil de descubrir. La formación de cera puede ocurrir en unidades de baja temperatura, que operan debajo de menos 32 grados centígrados de evaporación. La cera formada usualmente se licúa y fluye de nuevo cerca de menos 18 grados centígrados o más. La humedad puede ser creada por el aceite. El aire con su oxígeno libre puede oxidar el aceite y combinarse con el hidrógeno liberado en el serpentín para formar agua. La humedad puede combinarse con los refrigerantes para formar ácidos. Un calor excesivo acelera la formación de ácidos. Los ácidos corroen todo lo que tocan y eventualmente causan una descomposición química del sistema. Solución. La cera en el sistema puede indicar que se está utilizando un aceite equivocado. Recupere, recicle el refrigerante, haga vacío, recargue con refrigerante limpio y seco y con aceite de refrigeración apropiado. Bajo sobrecalentamiento a la salida del evaporador. Sobrecarga de refrigerante y/o aceite. Causa probable. Sobrecarga de refrigerante. El refrigerante que agregue de más reduce la capacidad al aumentar la temperatura del evaporador en sistemas sin recibidor. Un sistema sobrecargado es más factible que dañe al compresor que uno al que hace falta carga. Esta sobrecarga de refrigerante regresa al cárter como una constante inundación durante la operación, reduciendo la vida útil del compresor, al mismo tiempo que disminuye la eficiencia y la capacidad. Solución. Cargue el refrigerante a los niveles apropiados. En sistema con tubo capilar, cargue por el método del sobrecalentamiento determinado en las tablas disponibles de los fabricantes de válvulas. En sistemas con válvulas de expansión y sin tanque recibidor, cargue por el método de subenfriar el refrigerante líquido hasta un óptimo de 5.5 grados centígrados, menos que las temperaturas de condensación, a plena carga si es posible. En sistemas con válvula de expansión y tanque recibidor, cargue por el método de la mirilla, la ubicación de la mirilla a la entrada de la válvula de expansión. Sobrecarga de refrigerante y/o aceite. Causa probable.
Deberá evitarse una sobrecarga de aceite, ya que esto crea la posibilidad de golpes de líquido por aceite, pudiendo dañar al compresor y también obstaculizar el funcionamiento del refrigerante en el evaporador. El exceso de aceite en circulación desplaza algo de refrigerante en el orificio de la válvula. Puesto que hay exceso de aceite en el evaporador, la velocidad de evaporación del refrigerante se hace más lenta, debido a que el aceite actúa como un aislante. Acumulación excesiva de aceite en el evaporador. Causa probable: el exceso de aceite en el evaporador disminuirá la velocidad de evaporación del refrigerante, porque el aceite actúa como un aislante. Solución: remueva aceite y mantenga los niveles de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Solución: modifique la tubería de succión para aumentar la velocidad y proporcionar un adecuado retorno de aceite, o instale un separador de aceite si lo requiere. Posible remoción parcial de aceite del cárter. Excesivo escarchamiento del serpentín del evaporador. Esto conduce a una pobre distribución de aire a través del serpentín del evaporador, reduciendo el área efectiva del evaporador. Como resultado, se darán las siguientes complicaciones: transferencia de calor defectuosa, conduciendo a un escarchamiento del serpentín y reducción de la capacidad de la unidad. Causa probable: serpentín del evaporador obstruido, desechos enfrente del ventilador o del evaporador, excesiva humedad relativa en la sala, ajuste muy bajo de la temperatura de la sala, seteo, velocidad de ventilado del evaporador ajustada muy baja. Solución: revise, limpie y aclare el evaporador. Instale suficiente equipo de deshumidificación. Reubique la unidad o verifique el uso. Ajuste, seteo del termostato a valores establecidos. Aumente la velocidad del ventilador del evaporador. Presión de descarga. Alta presión de descarga. Causa probable: aire o gases no condensables en el condensador. Condensador sucio. Flujo restringido de aire a través del condensador. Tamaño incorrecto de las aspas del ventilador del condensador, del motor del ventilador o ambos. El motor del ventilador del condensador no funciona o está girando en sentido contrario. Sobrecarga de refrigerante. Tubería del condensador restringida, daño físico o restricción interna. Condiciones de ambiente excediendo las del diseño. Solución: purgue los gases no condensables. Limpie el condensador. Encuentre la causa del bloqueo del flujo de aire y corríjala. Seleccione de nuevo los componentes de tamaño apropiado. Encuentre el origen del problema y corríjalo. Cargue el nivel adecuado. Reemplace el condensador. Revalúe el diseño. Baja presión de descarga. Causa probable: aire ambiente muy frío, bajo nivel de refrigerante, falta de carga para invierno, ventilador del condensador cicleando. Solución: instale un sistema de control de presión de condensación. Agregue el refrigerante necesario por un método de carga apropiado. Verifique los ajustes de presión y el motor. Presión de succión. Alta presión de succión. Alto sobrecalentamiento. Salida del evaporador. Causa probable: sistema desbalanceado. La carga excede las condiciones de diseño. Fuga en la válvula de descarga del compresor. Solución: balancear los componentes del sistema para los requerimientos de carga necesarios.
Repare o reemplace la válvula. Alta presión de succión, bajo sobrecalentamiento, salida del evaporador. Causa probable: válvula de expansión de mayor capacidad. Aguja y el asiente de la válvula de expansión estrangulados, erosionados o mantenidos abiertos por algún material extraño, dando como resultado una inundación de líquido. Diafragma o fuelle rotos en una válvula de expansión de presión constante, automática, dando como resultado una inundación de líquido refrigerante. Solución: reemplace con una válvula de expansión de la capacidad correcta. Limpie o reemplace las partes dañadas o reemplace la válvula. Remover el material extraño del sistema. Reemplace el elemento de poder de la válvula o reemplace la válvula. Baja presión de succión, sobrecalentamiento, salida del evaporador. Causa probable: compresor de mayor capacidad, evaporador de menor capacidad, filtros de aire del evaporador sucios, formación de hielo en el serpentín, excesiva acumulación de aceite en el evaporador. Solución: balancee los componentes a los requerimientos de carga, limpie los filtros, revise, reajuste o reemplace los controles de deshielo. Modifique la tubería de succión para aumentar la velocidad del gas para proporcionar un adecuado retorno de aceite o instale un separador de aceite. Misceláneo: el compresor arranca, pero el protector de sobrecarga detiene el motor. Causa probable: excesiva presión de succión, excesiva presión de descarga, bajo voltaje de línea, mal conectado, capacitor de arranque defectuoso, protector de sobrecarga defectuoso, devanados del motor en cortocircuito o haciendo tierra. Solución: instale una válvula reguladora de presión de salida o una válvula de expansión con presión de operación máxima. Revise si hay daño mecánico. Revise la temperatura de los cojinetes del motor y del compresor. Lubrique los cojinetes del motor. Encuentre el origen del error y corríjalo. Determine la razón y corrija. Reemplace el compresor de descarga. Si está en línea, entonces reemplace el compresor. La unidad no arranca, pero periódicamente para y arranca. Causa probable: paro por alta presión, condensador sucio, excesiva carga de refrigerante en un sistema sin recibidor, alta presión de succión, alto o bajo voltaje, alto amperaje en abastecimiento trifásico, voltaje desbalanceado. Paro por baja presión, bajo flujo de refrigerante, bajo flujo de aire a través del evaporador, temperatura exterior baja en un condensador enfriado por aire, fuga de la válvula del compresor durante el ciclo de paro, sistema con baja carga de refrigerante, problemas con la válvula de expansión. Solución: encuentre el problema y tome acción correctiva. La unidad trabaja continuamente, la capacidad es adecuada, el enfriamiento es inadecuado. Causa probable: carga muy alta. ¿Ha habido algún aumento reciente de la carga de diseño, personas, equipos, etc.? Baja carga de refrigerante. Bajo flujo de refrigerante debido a restricciones en la línea de líquido. Serpentín del evaporador escarchado o sucio. La sala refrigerada o acondicionada tiene una carga excesiva o aislamiento defectuoso. Condensador sucio.
filtros tapados, fuga de refrigerante en la válvula del compresor. Solución: escoja una unidad de condensación con la capacidad incrementada para igualar los requerimientos de carga o reduzca la carga. Repare la fuga y cargue refrigerante. Revise y repare el problema de alimentación de líquido. Revise y repare el sistema de deshielo y limpie el evaporador. Determine la falla y corrija. Limpie el condensador. Limpie o cambie los filtros. Verifique las presiones del lado de alta y baja. Una válvula que fuga no sería capaz de desarrollar presiones de descarga o succión adecuadas. Alto consumo de amperaje. Causa probable: excesiva carga de refrigerante en el sistema, capacitor defectuoso, caída de voltaje de alimentación, cableado incorrecto, contactos quemados o desgastados, calibre del cable utilizado en conexiones menor al requerido, sistema trifásico desbalanceado. Hasta aquí hemos llegado con el curso intermedio de aire acondicionado. Muchas gracias.